Bueno, vámonos como cada martes con la embajadora eminente Marta Bárcena. Hoy le decía, la semana pasada dijo que cuál liberación, pues ahora resulta que más que liberación fue casi que un temblor, ¿no? Traídos todos estos aranceles recíprocos de los Estados Unidos. Embajadora, querida Marta, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Javier. Pues siguiendo este terremoto de los aranceles, Sí, ¿verdad? Que ha derivado en un derrumbe de las bolsas de valores en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, como no habíamos visto desde hace tiempo. Pero mira, a mí lo que quise enfocarme en el análisis de esta semana, Javier, es no solamente el derrumbe de las bolsas, que fue muy grave y que hoy destaca la portada del Heraldo, sino el hecho, y repito, creo que ya lo habíamos mencionado desde la semana pasada, que estos aranceles recíprocos, esta manera unilateral de imponerlos de Estados Unidos, pues francamente lo que hace es destruir las instituciones y el régimen internacional de comercio que paulatinamente se fue concretando después de la Segunda Guerra Mundial. Este régimen internacional de comercio tuvo su razón de ser para liberar paulatinamente el comercio y sobre todo para crear una interdependencia entre las naciones, y con esa interdependencia económica se asumía que se evitarían nuevas guerras como la que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se derivó en buena medida de la Gran Depresión. Y te acordarás tú, desde que estudiábamos todos estos temas, bueno, y que los conversábamos en temas en política exterior, del famoso sistema generalizado de preferencias que creó la Organización Mundial de Comercio, que era justamente un acceso preferencial para los países en vías de desarrollo, los más pobres, acceder a los mercados de los países más ricos con tasas, con aranceles casi de cero, justamente pensando que el comercio les iba a ayudar a mejorar su situación económica. Bueno, todos estos aranceles recíprocos acaban, echan a la basura todo este trabajo hecho durante años. Entonces vemos cómo a Lesoto, uno de los países más pobres, el gobierno de Estados Unidos le quiere aplicar un arancel de 50%, ¿verdad? Entonces, se acaba toda esta idea de que el comercio era fuente también de crecimiento y de ayuda a igualar los niveles de desarrollo. Y lo más asombroso es que diga el gobierno de Estados Unidos ahora que es para contrarrestar los abusos que ha sufrido Estados Unidos del comercio, cuando todo lo que se ha estudiado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial a la fecha es que esa entramado de instituciones que eran y que siguen siendo, aunque ya cada vez tienen, parece mayor peso, la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pues fueron creadas con el liderazgo y a imagen y semejanza de Estados Unidos, y durante años fue el país más beneficiado por ellos. Sí podemos analizar el impacto del ingreso de China a la OMC, el fin del acuerdo multifibras, que lo que hizo fue trasladar toda la producción textil a China, pero Estados Unidos no puede argumentar que ese régimen no le ayudó, porque ellos le ayudó durante años, ¿verdad? Y ahora quiere imponer un nuevo régimen que es más bien el caos en este momento, que no sabemos a dónde va a terminar, y no negoció nada ni consensuó con ningún país, sino está imponiendo justamente la visión del jugador mayor en el comercio, ya no el único, porque China es otra economía muy fuerte. La fórmula con que calcularon los aranceles recíprocos, pues ha sido criticada por muchísimos economistas. Ellos citaron a uno de estos economistas y ese economista dijo, no entendieron nada de lo que yo he dicho. Así que no, hoy vimos la comparecencia de Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos ante el Senado, y francamente lo están instando ya a llegar a acuerdos con otros países, ¿no?
y francamente ya hay una presión muy fuerte para que se lleguen a acuerdos, aunque como respuesta a los aranceles retaliatorios de China, a partir de hoy en la noche, Estados Unidos les impondrá o pretenderá imponerles 104% de aranceles. Entonces, lo que estamos viendo sí es un cambio que nos debe preocupar a todos, porque no sabemos en qué va a terminar y no solo va a afectar obviamente la economía de los Estados Unidos, sino toda la economía global y probablemente algunos países en desarrollo ya no tengan ni posibilidades de crecimiento económico, Javier, lo cual es verdaderamente grave. En este contexto, pues, si bien Trump no impuso aranceles recíprocos adicionales a México y Canadá, yo creo que era de esperar eso, porque haberlos impuesto hubiera significado o hubiera sido sinónimo del fin del TEMEC. Ahora lo mantiene en terapia intensiva, pero todavía vivo, sí, pero ratificó los aranceles del 25% a los autos producidos en México y Canadá, restando el valor del contenido de las autopartes producidas en Estados Unidos en una fórmula que nadie sabe cómo la van a definir. ¿Tú te imaginas, Javier, que a veces antes de que un auto sea ensamblado finalmente o terminado en México o en Estados Unidos, una autoparte llega a cruzar hasta 17 veces la frontera? Imagínate si en cada cruce le imponen aranceles. Pues no, el precio de los autos se dispararía. Entonces, pues vamos a ver cómo se va evolucionando esto, pero no hay que perder de vista que el TEMEC está en terapia intensiva y que los aranceles de Trump afectan al sector más importante del TEMEC, el sector automotriz. Si tú deshaces la integración de la cadena de valor del sector automotriz, estás deshaciendo en buena medida el TEMEC. Por eso Canadá impuso un arancel de 25% a los autos de Estados Unidos, más no a las autopartes. ¿Serán permanentes? Eso me preguntaba yo la semana pasada. Trump insiste que sí, acaba de dar un discurso en una cena verdaderamente penoso, diciendo más de 70 países quieren hablar con nosotros, y no soy capaz de repetir en la televisión lo demás que dijo porque fue verdaderamente ofensivo, pero lo pueden buscar y ver. Y creo que la semana pasada me quedé corta al describir las consecuencias de estos aranceles recíprocos. Las bolsas de valores se han desplomado, el peso mexicano se recuperó un poco el miércoles, pero ya para el viernes y para hoy volvió a perder valor, otras monedas han perdido valor. Entonces, estamos ante una situación inédita, Javier, y algo que lo que yo quiero pensar para el futuro y reflexionar es que algunas de las reacciones de si no del gobierno de México, de algunos comentaristas en México, me preocupan, porque dicen, no, a México no le fue tan mal. Y con lo que le está poniendo a Asia, hay que traernos todo lo que tenía Asia, como si abrir fábricas fuera enchilame otra, ¿no? Sí. Que se llevan años. Pero aparte, todo ese sentido de la política exterior de México, que durante años fue de favorecer la cooperación, de apoyar justamente los sistemas generalizados de preferencias, de ligar el comercio con el desarrollo económico, de pensar que solo el desarrollo de todos nos traía beneficios, e irnos a una posición totalmente egoísta, a mí me parece que es un error por el que vamos a pagar en el mediano y largo plazo. A ver, déjame hacerte una pregunta, Marta, la embajadora. Hoy también Trump tomó varias medidas que tienen que ver con los migrantes. Yo decía, sí, no son aranceles, pero son como aranceles, ¿no? O sea, porque pues, te obligan a hacer 20 cosas y es un señalamiento y pues hasta cierto punto un ataque directo. ¿De esto qué es lo que piensas? Mira, las medidas que obliga a los migrantes y a los migrantes indocumentados a registrarse.
que bueno, pues eso, ¿cómo lo van a hacer? Y claro, claro que no, porque es justamente evidenciarse para que los detengan y los deporten. La medida de que el servicio de impuestos, el equivalente al SAT mexicano en Estados Unidos, el IRS, puede compartir datos con justamente la agencia encargada de las redadas y deportaciones, es muy delicado, es algo que nunca habían permitido. La Suprema Corte que dice que puede seguir deportando extranjeros con base en la ley de enemigos, aunque el tema se va a ir a Texas. Yo creo que todo esto va configurando pues una situación en donde uno no se explica cómo va a desarrollarse la propia economía estadounidense, porque Lutnick, el secretario de Comercio, dice, no, es que van a venir aquí los trabajos para que se haga aquí el iPhone y se haga la industria textil. Bueno, la cantidad de memes en las redes son increíbles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es clarísimo que los estadounidenses no van a hacer esos trabajos. Y es clarísimo que no se pueden hacer en Estados Unidos porque no serían competitivos. El costo del iPhone se dispararía, y ya lo han calculado, el costo de los textiles se dispararía. Entonces, la política de decir que vuelvan las industrias a Estados Unidos cuando no tienen mano de obra y no la pueden sustituir por robots, y al mismo tiempo esa agresión, porque ya no es solo cerrar la migración, es agredir a las personas, a los migrantes, son totalmente contradictorias. No, pues en eso ahora sí que estamos, híjole, bueno, tendremos que esperar todo el mes de abril ahora otra vez, ¿no? Para cerrar. Pues mira, yo no sé, no sé si todo el mes de abril, no sé si ya la semana que entra, hay muchas presiones en Sí. Estados Unidos, tanto del Congreso como de algunos empresarios que apoyaron a Trump para decir, declare una moratoria de 90 días, vamos a entrar a negociar, obviamente tendrá que negociar con China, con la Unión Europea, pero también se tendrán que escuchar, pues, si no los reclamos, las necesidades, las opiniones de los países más pobres, menos desarrollados, porque los están afectando muchísimo. Y yo creo que también vamos a ver cómo se da en Estados Unidos la aprobación de este proyecto de ley para seguir bajando los impuestos, para aprobar un presupuesto para este año y el año próximo, y que está ligado también a la inversión en seguridad fronteriza. Quieren meter todo en la misma ley, lo que le llaman una ley de reconciliación de diferentes gastos. Yo creo que para la semana que entra ya podemos tener más claridad en algunos de estos temas, pero hasta ahora el costo de los anuncios para Estados Unidos y para el mundo entero está siendo muy, muy alto, y nos debe de preocupar sobre todo que no hay claridad hacia cuál va a ser el régimen futuro y cómo va a afectar a todas las instituciones internacionales y a todo ese andamiaje de instituciones, de políticas, de leyes que se fueron negociando paulatinamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y un mundo caótico y desordenado, sin reglas en las que todos los estados tengan que atenerse a ellas, pues es un mundo que nos indica que puede haber muchísima más violencia. Y si a eso sumamos la violencia que sigue cada vez más rampante en Gaza, que aunque Trump dijo yo voy a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, para nada, hoy Ucrania hasta anunció la detención de ciudadanos chinos como soldados en Ucrania. O sea, estamos viendo una espiral descendente en materia de caos y violencia, y por eso yo insisto, México tiene que recobrar su voz como actor global, no solo en la relación con Estados Unidos, porque México ha sido uno de los principales países que ha pugnado
por reglas claras, por respeto al derecho internacional, por la cooperación internacional, y tenemos que hablar sin miedo y con fuerza para defender ese orden internacional y aún su cambio, pero un cambio negociado por todos los países. Marta Bárcena, embajadora, muchas gracias como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, a ti y a todo el auditorio. Gracias, muy buenas noches.